Hola, mi nombre es Irving Domínguez. Esta es la respuesta o la sesión de respuestas a el taller en línea acerca de la convergencia hipervisual. Y bueno, en realidad voy a utilizar este espacio para contestar algunas de las preguntas que amablemente nos hicieron llegar por vía del formato Google. Y bueno, pues también agradecer su interés y sus comentarios. Eh, Voy a proceder a contestar algunas de las preguntas. Hay una recurrente que han hecho tanto Ramses Suárez como a Azucena Martínez, que me preguntan cómo surgió la idea de compartir el tema. Bueno, tiene que ver porque finalmente soy usuario de redes sociales y como usuario de Instagram, inicialmente yo me vinculé a Instagram para ver el trabajo de artistas visuales y de artistas de diferentes perfiles que estaban compartiendo a través de Instagram, a través de sus cuentas de usuario, el desarrollo de sus proyectos. Un poco era utilizar Instagram, en el caso de ellos, como una suerte de vitrina de su producción reciente, ¿no? Y también, como yo estoy muy vinculado al mundo de la fotografía, pues entender propuestas que se podían visualizar a través de las cuentas de Instagram, es decir, permitir a otros fotógrafos, invitarlos, que usarán esa cuenta para mostrar durante una semana, por ejemplo, un proyecto reciente, un proyecto relacionado con un festival de fotografía o una agencia fotográfica que tiene invitados o un certamen que, como parte de sus resultados, le daba a ese fotógrafo la posibilidad de visualizar su trabajo vamos, en esa cuenta de Instagram, que no era la suya, sino era una invitación, lo que se conoce como un takeover, ¿no? Pero luego pasé de consumir contenidos originales a consumir memes. Esto pasó en el transcurso del 2018. De hecho, mi consumo en Instagram es híbrido, es decir, sigo teniendo visibilidad de producción de artistas visuales, de museos, de galerías, de fotógrafos en particular, pero también me di cuenta que comencé a seguir cuentas de memes que tenían una postura crítica hacia la escena del arte, particularmente la de México, pero también he encontrado cuentas de memes muy, muy jugosos, muy interesantes, sobre el mundo de las galerías y de las ferias, por ejemplo, ¿no? Que ha sido muy, muy divertido y que no solo se limita al meme como tal, o como al chiste, sino también permiten iniciar discusiones o conocer reflexiones sobre que a veces estos memes no están tan equivocados en sus juicios acerca de particularmente el mercado del arte, el mundo de las galerías y el mundo de las ferias y las bienales a nivel global, ¿no? Entonces, o en el ámbito global, para decirlo correctamente. Eh, bueno, también me hacen otra pregunta, me la hace Yedra Espinosa, y dice, de alguna manera considera que el lenguaje está siendo rebasado por las imágenes. ¿Qué tan grave puede ser la pérdida del lenguaje? Creo que esta es una preocupación que en realidad viene de una matriz literaria, más que comunicacional o desde el arte. Cuando alguien en redes sociales por lo general opina que el uso de los emojis, por ejemplo, está aniquilando el uso del lenguaje o el uso de ciertas formas de escribir eh, en nuestros mensajes, en WhatsApp, está destruyendo la riqueza del lenguaje, particularmente el castellano. La verdad es que me parece una posición más bien apocalíptica, ¿no? Un poco como de, más bien, de resistencia evidente a los cambios culturales. La cultura, evidentemente, la construimos todos, y la comunicación moldea no solo el lenguaje, sino las formas de comunicación y las formas de comprender la realidad y la circunstancia social y política. Entonces, bueno, pues en realidad yo no vería el uso de emojis, memes, mucho tipo de pautas visuales o iconográficas como parte de nuestros, vamos, mecanismos de comunicación como una destrucción del lenguaje, una pérdida del lenguaje. Al contrario, creo que por fin, gracias al uso de los emojis, por ejemplo, estamos dándole eh, una característica más visual a nuestras formas de comunicación que ya existía de hecho, es decir, hay comunicación no gestual, perdón, no verbal, que muchas veces es gestual o es corporal o tiene que ver con otros elementos que permiten comunicarnos sin hablar o hablar muy poco, y utilizando señas, gestos, ciertos movimientos corporales. Es decir, la comunicación tiene elementos no verbales que son esenciales para comunicarnos, ¿no? Y esto
implica también a los emojis, implica también a los memes. Es decir, no veo al meme en este caso particular como una suerte de sabotaje al lenguaje. En efecto, siempre hay un cuestionamiento del empobrecimiento de la comunicación al utilizar estas, tanto los emojis como los memes como muletillas de comunicación, que un poco las usamos para facilitar nuestra comunicación, no tanto para arruinarla o destruirla o disminuirla. De hecho, por ejemplo, ahora, bueno, casi todos somos usuarios de WhatsApp. En esta aplicación hay el uso ahora de calcomanías o stickers, y esto nos permite, por ejemplo, utilizar expresiones regulares con un sticker acompañado de una imagen graciosa o lúdica, o incluso comunicar ideas muy precisas usando este sticker o esta calcomanía, y entonces eso nos facilita la comunicación. Es decir, pasamos de lo obvio y pasamos de lo evidente y inmediato a entrar a una discusión del tópico o el tema mucho más concentrado, puntual, o establecemos un acuerdo o incluso un desacuerdo, ¿no? Y entonces eso nos facilita la comunicación, la hace dinámica para no estar permanentemente escribiendo textitos, ¿no? O sea, como una cosa de haciendo todo el tiempo el tecleo de textos en la pantalla, ¿no? Entonces eso me parece, no lo veo yo como un riesgo de perder el lenguaje. Se moldea, se transforma. De hecho, por ejemplo, este año la Real Academia de la Lengua Española ha decidido en su observatorio integrar palabras que se consideran por muchos usuarios del castellano como una moda o como un atropello o como algo que no debe existir, pero bueno, la misión de la RAE es observarlas, entender su comportamiento, su inserción en el lenguaje cotidiano, y en algún momento quizá tendrá que aceptarlas, porque finalmente la RAE no es un árbitro que diga que está bien, que está mal, sino acepta las palabras y las normaliza como parte del castellano, de manera regional, obviamente no extendida, pero bueno, terminará asumiéndolas como parte del castellano, quizá en un mediano o en un largo plazo, no en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También me pregunta Juan Carlos Hernández que si los memes son una forma incidental de exteriorizar la violencia, pues en esta vida contemporánea y sobre todo en la vida digital. Habría que entender que en efecto el meme sí muchas veces está ligado al bullying, es decir, a el acoso, la agresión o el cuestionamiento de ciertas formas de ser. Pero también hay que entender que el meme en muchas ocasiones puede estar animado por el prejuicio. Es decir, muchas veces un meme sintetiza un prejuicio que ya existía y que se expresaba de otra manera, ¿no? Pero también hay una contraparte, y creo que esta es la parte positiva del meme. El meme responde a precisamente aquellas expresiones totalmente hechas que, perpetúan un prejuicio. Y hay memes que nos permiten contrarrestarlo utilizando exactamente las mismas herramientas y desmontando el cliché. Es decir, no es incorrecto y no es impropio hablar de memes feministas, que en efecto van en contra de la lógica del uso machista del meme, por ejemplo, ¿no? O memes con una carga analítica que cuestionan ya sea a Foucault o cuestionan, por ejemplo, dinámicas del capitalismo o cuestiones que tienen que ver con el género. También pueden estar relacionadas, por ejemplo, con prácticas específicas de la masculinidad o cuestiones de lo masculino, así como expresiones de lo femenino y prácticas de lo femenino. Un meme también puede cuestionar la noción de familia nuclear, puede cuestionar incluso pensamiento religioso. O sea, el meme está abierto a ello y en efecto puede entenderse que hay una cierta carga de violencia, pero ojo, o sea, el meme es una respuesta no solicitada ante un acontecimiento con un protagonista o con protagonistas y ante una circunstancia que puede entenderse de conflicto o que alguien lo crea porque dice lo normal para mí es esto y cuando hay un cambio, yo reacciono violentamente y lo expreso a través de un meme y entonces viene alguien que responde con un meme y dice, para ti es violencia, pero no lo es para nosotros. O cuestionamos tu respaldo a un orden o a un prejuicio con tu meme violento, respondiendo con un meme que es gracioso o que es
crítico y que mueva la discusión, ¿no? Entonces ahí como que no solamente es hablar de lo violento, puede haber un componente de violencia, pero eso no determina ni fija el sentido que puede tener un meme. Me parece que puede ser mucho más dinámico, ¿no? Muchísimo más dinámico de lo que usualmente pensaríamos, ¿no? Y sí, en efecto, la violencia puede ser un elemento presente, pero no determina ni condiciona la existencia del meme. Eso sí tendría que quedar claro. Lo que hay que entender son los circuitos en los cuales se mueve, los circuitos en los cuales circula, quiénes lo circulan, por qué lo circulan, para qué lo circulan, pues para quiénes lo circulan. Y quizá en ese contexto puede entenderse que eso tenga una carga de violencia o no, por ejemplo, ¿no? Pregunta Melissa Castillo, ¿cuál es la línea que marca la diferencia entre cultura popular en los medios electrónicos, como las redes sociales y el arte? La pregunta tiene que ver directamente con que yo elegí para esta presentación, para este taller, un conjunto de cuentas de Instagram o plataformas, o mejor dicho, iniciativas multiplataforma en red social, que lo que hacen es socializar memes que finalmente tienen que ver con un pensamiento crítico sobre las condiciones de trabajo del artista, la institución artística, los espacios institucionales que validan el arte, y también porque permiten reflexiones sobre cuestiones de género, sobre el capitalismo, sobre la producción literaria completamente ya multimedia, hipermedia. Es decir, son plataformas que tienen unas ciertas guías que dieron razón a su origen, pero que ya con el uso de diferentes redes sociales como plataformas de comunicación han dado pie a a una comunicación mucho más amplia, mucho más fluida. Entonces, ahí sí tiene un comportamiento totalmente rizomático, en donde ya no son los administradores de estas cuentas los que deciden lo que se publica, sino que los usuarios moldean y guían cómo se va dando esta conversación. En efecto, los administradores de tiempo en tiempo vuelven a participar, vuelven a jalar al centro original de donde parte todo, o al núcleo original, pero eso no invalida el desarrollo de los nodos y de los rizomas. Entonces ahí ya, en medio de toda esta nube, hay un ir y venir entre lo que se buscaba inicialmente con tener esta plataforma con presencia en Instagram, Twitter o Facebook, y luego, bueno, pues se complementa con lo que los usuarios van aportando en este diálogo visual, o hipervisual, mejor dicho, que además se puede complementar con las propias actividades que, pues, estos creadores dejan entrever, visualizan o comparten a través de esa red social que crearon inicialmente con fines de difusión, pero también para crear una comunidad que utiliza el meme como una excusa para hacer un diálogo en torno a representaciones, ideas fijas, constructos sociales, obligaciones no escritas o reglas no escritas del mundo del arte y de la cultura, etcétera, 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 ¿no? Luego, okay, me pregunta Ingrid Pérez, ¿cómo evolucionará a un futuro la convergencia hipervisual? Híjole, es una pregunta sumamente ambiciosa y sumamente comprometedora, más que intentar hacer una profecía o intentar como elucidar, una evolución muy, muy clara. Creo que tengo que decir que, al menos para mí, como curador, es la primera vez que puedo sentarme a reflexionar sobre las implicaciones del uso del meme dentro de las comunidades del arte. Entonces, esto es para mí una reflexión inicial, es un punto de partida para una investigación personal que puede continuar en otra ocasión. Y en ese sentido, al menos a mí lo que me interesa en ese momento, más que pensar en el futuro, me interesa sobre todo pensar en cómo el uso del meme, permite poner al día cuestionamientos sobre cómo nos construimos en tanto escena cultural y en tanto agentes del arte, porque en efecto no podemos seguir pensando que el arte solo lo hacen los artistas. En realidad tiene que ver con muchos agentes involucrados, ¿no? Las escuelas, sus profesores,
el alumnado, otros profesionales del arte y otros agentes que intervienen, o sea, desde el personal de museo, el personal museográfico, el que hace los marcos, el que embala, el que transporta, o sea, todos estos agentes construyen la escena del arte, ¿no? Incluso el que hace los memes, por supuesto, ¿no? Entonces ahí, un poco cuando reflexiones sobre estas cuestiones, a partir del meme vinculado a propuestas que tienen de inicio una lógica dentro de la propia elaboración discursiva del arte contemporáneo, lo que quiero realmente es reflexionar sobre cómo el meme les permite este vaivén entre lo popular y entre lo especializado, entre lo masivo y las particularidades de producción de un medio. Y también lo que me gusta mucho de todas estas páginas de memes, yo por ejemplo no hablé del Instituto Nacional de Bellos Memes, por ejemplo, o la Real Academia de Memes, por ejemplo, o la Escuela Nacional, perdón, de Bellos Memes, por ejemplo, que son dos cuentas asociadas por ahí, que están todo el tiempo reconfigurando y reconstruyendo pinturas del modernismo, que son ya más cercanas al movimiento de Contrarreforma o a un periodo mucho más cercano al neoclásico, que ellos reconfiguran para darle una significación totalmente popular y contemporánea, ¿no? Y, por ejemplo, esa reescritura y esa descripción de lo artístico en el campo del meme me parece muy, muy meritoria y también muy digna de analizar, ¿no? Cómo se configura la pintura realista, la pintura cortesana, la pintura épica, cómo a través del meme se actualiza y en donde en realidad lo que se aprovecha son sus cualidades plásticas, sus cualidades formales para mandar un mensaje muy puntilloso, muy, vamos, muy estratégico y que en efecto está abierto no solo al humor, sino también a la posibilidad de actualizar esa representación e incluirla en nuestra forma de hacer cultura, en nuestro entender cultural contemporáneo, ¿no? Entonces, sí es una pregunta muy ambiciosa de cómo va a evolucionar. Bueno, hay que entender también que el meme no es una imagen, esto solamente es una superficie visual, también es un video, también pues, y tiene elementos sonoros, y también tiene elementos del loop, por ejemplo, ¿no? Como el GIF es un loop, es un sampler que puede continuar infinitamente sobre sí mismo, ¿no? Entonces ahí creo que lo que puede pasar en el futuro es que eso depende mucho también de la tecnología que estamos utilizando. Ahora esto mucho lo podemos experimentar porque tenemos pues un dispositivo móvil, es decir, tenemos un teléfono, tenemos una tablet. Entonces, bueno, es por eso que podemos consumir memes a través de diferentes canales de comunicación, que son las redes sociales, y que pueden ser públicos o semipúblicos o completamente privados. Y en ese sentido también mucho de este futuro dependerá de cuán accesible sea la tecnología, particularmente con los dispositivos móviles, y qué tanto le permita a los usuarios jugar con las herramientas audiovisuales que esos dispositivos incluyen. Entonces yo creo que ahí sí hay una determinación que es de consumo de hardware, es decir, hasta que, vamos, lo que nos permite el hardware y lo que le permita a ciertos usuarios con ciertos hardware hacer, es lo que va a determinar cómo este consumo hipervisual se va a ir moldeando en los años que vendrán, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver con una cuestión de licencias, obsolescencia programada, de aplicaciones, también de accesibilidad del uso de la aplicación. Y bueno, pues eso se verá en los siguientes años, ¿no? Me pregunta Ronaldo Chávez por qué se decide esta correlación con las redes sociales justo en este momento. Bueno, pues afortunadamente el confinamiento causado por la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, nos ha permitido pensar mejor muchas cosas. Creo que en mi caso me ha permitido pensar un poco más sobre las implicaciones del meme en el contexto de la discusión del arte en México, ¿no? Y para mí era importante anotarlo, ¿no? En este momento creo que por eso aprovecho esta oportunidad para comenzar a hacer algunos apuntes, ¿no? Al respecto, ¿no? De ahí nace mi participación para esta Semana de las Artes 2020 del Instituto de Artes, ¿no?
y eso fue bastante el motor. Mm. Me pregunta Derek Licona, ¿piensas que los artistas deberían usar los programas de diseño para crear obras como pinturas digitales, fotografía más seria, algo más formal que un meme? De hecho, lo están haciendo. O sea, por ejemplo, la fotografía. No hay una fotografía hecha en un contexto de arte actual que no haya utilizado software, es decir, herramientas digitales para lograr su versión final. Entonces, es, es prácticamente imposible no usar un software para hacer fotografía actualmente, sobre todo porque las salidas ahora son digitales, son de impresión digital, y entonces tienes que hacer una interfaz, no importa que seas muy análogo, si vas a dar el salto a una versión digital, tienes que utilizar una interfaz como un software o un escáner, que además el escáner, bueno, lo vas a procesar a través de un software para sacar una versión en archivo de imagen que te permita imprimirla, ¿no? En una impresora digital. Entonces, ahí, por ejemplo, es imposible hacer prácticamente una foto contemporánea que circula en un circuito, que circula en canales institucionales y comerciales sin recurrir a el uso de software, ¿no? Claro, alguien me dirá, pero es que se utiliza el cianotipo y la goma bicromatada y el libro de artista. Sí, pero esas son prácticas en un nicho específico que incluso en su especificidad y en su elogio de lo artesanal van a terminar conviviendo con imágenes producidas digitalmente. Es decir, no hay forma de sustraerse del mundo digital, incluso aunque tú no lo uses, porque vas a estar dialogando con artistas de tu actualidad que sí utilizan herramientas digitales que igual tú decidiste de usar, pero ellos sí las usan. Y la lectura de las imágenes se va a dar en ese contexto. O sea, así no puedes aparte, ¿no? En el caso de las pinturas, creo que en el caso de la pintura digital hay mucho todavía que discutir porque me parece que hay una resistencia muy grande, ¿no? De hecho, incluso a nivel mundial, eh, el uso de lo digital dentro de lo pictórico, o sea, como realmente hacer una pintura estrictamente digital, todavía es algo que genera resistencias. Pienso un poco en estos dibujos y pinturas que hizo Hockney utilizando, eh, vamos, la tablet de Mac, un poco para mostrar las posibilidades del gesto creativo utilizando una interfaz digital. Y bueno, en realidad no ha habido tantas personas que hayan decidido tomar desde el campo del arte contemporáneo estas opciones, pero eso no significa que no haya quienes no las usen dentro de su proceso pictórico. Pienso mucho en un pintor mexicano que se llama Horacio Quirós, que sus pinturas son una reflexión muy interesante sobre lo corporal a partir de la distorsión y la falta de proporción, un poco entre lo monstruoso y un poco la manipulación digital utilizando herramientas de software. Lo que él hace básicamente es trabajar con una modelo o un modelo, luego procesa esa información digitalmente, es decir, trabaja análogamente, ¿no? Hace dibujos, bocetos, después a través de software, a través de paqueterías de manipulación de imagen, crea una nueva imagen, imprime, pero esa imagen que él desarrolló digitalmente a partir de un boceto, luego la vuelve a realizar análogamente en una pintura, utilizando lienzo, pigmentos, enmarca, es decir, el hecho de que no tenga una salida digital no lo exime de utilizar herramientas digitales que moldean su práctica pictórica, ¿no? Es decir, y seguramente hay muchos que están haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, no tiene que ser una solución digital en sí misma para llamarse pintura digital, ¿no? Puede tener herramientas de software en el proceso y hay una impronta de lo digital de la práctica artística, aunque tenga una salida análoga, ¿no? Entonces, pues ahí yo ya creo que lo que pienso un poco es, pues bueno, vamos, no es que creo que piense que deberían usar, es que lo están usando, ¿no? Y en efecto, habrá quienes quieran utilizarla para mostrar su práctica en la escultura, que por ejemplo también la impresión 3D es una forma de salida de la escultura, que implica trabajar previamente un render y que tú lo moldees en ese software y es como de, pues finalmente tú interveniste. Y aunque una máquina lo imprima en tres dimensiones, al final sí hubo un proceso conceptual y también de mano mediada, en efecto de la interfase, para darle salida a ese objeto impreso
en un aparato tan específico como puede ser una impresora 3D. Y habrá otros que prefieran hacer el uso de memes, ¿no? Es decir, son herramientas, son opciones, son modalidades, dispositivos, vamos, de expresión, de comunicación, y pues ya cada artista decidirá cómo y cuándo los usa. Y ojo, también tenemos a pensar realmente que si alguien esculpe o hace un grabado, solo tendría que trabajar en esa línea. Pues no. La característica que tiene el arte contemporáneo desde hace ya medio siglo, o más de medio siglo, mejor dicho, es que un artista puede decidir utilizar en un proyecto pintura y sonido, y para otro escultura y memes. Es decir, no son excluyentes. O sea, es decir, hace más de 50 años que las prácticas artísticas no se limitan por concebirlas a través del medio en el cual se concretan. O sea, ya no podemos seguir pensando la práctica artística con base en las medialidades, ¿no? Es como, o es pintura, o es escultura, o es dibujo. No, no, no. Es como, en realidad está en función de una propuesta, una investigación artística, y cómo esos medios sirven para resolver mejor esa propuesta. O sea, el medio no condiciona la obra de arte. Es la obra de arte y su proceso la que condiciona al medio. Es quizá la parte más difícil de entender a nivel sociedad. Todavía hay resistencia a ello, ¿no? Pregunta Carla Benítez si considero que la red social es una galería contemporánea. De hecho, sí. Les decía al principio que hay muchos artistas que usan Instagram para presentar avances de sus propuestas más recientes, o que utilizan Instagram únicamente para publicar obra reciente, obra nueva, ¿no? Entonces, pues sí, se está utilizando, se usa, y es un uso mucho más socializado de lo que se pensaría. De hecho, por ejemplo, hay artistas de performance que utilizan videos muy cortos, el loop, en diferentes redes sociales para socializar acciones muy puntuales y que se pueden distribuir con una enorme eficacia y con un alcance público tremendo a través de redes sociales como Twitter o como Instagram. De hecho, sí, o sea, hay una gran cantidad de artistas mexicanos e internacionales que utilizan las redes sociales para presentar su obra más reciente, lo que no excluye la posibilidad de incluirlos en curadurías, por una parte, y por otro, de realizar diálogos digitales entre ese artista y otro y sus obras, ¿no? Es decir, eso no exime, no posterga ni excluye la posibilidad de hacer una lectura curatorial de esa obra, ya sea vía digital o vía física, ¿no? Me pregunta Jessica Guadarrama, ¿hasta qué punto se considera un meme como una lengua? Uy, eso es una pregunta muy interesante, un poco regresando a la caracterización del meme que yo tomé como pauta de Sara Canizzaro. Pues para ella, en efecto, el meme está inserto en las dinámicas comunicacionales, es decir, se puede analizar y se puede comprender semióticamente. No sé si el meme se vuelva en sí mismo un código de comunicación específico, es una discusión que está muy viva. De repente incluso hay toda una corriente de reflexión sobre el meme que es la memética, y bueno, pues un poco se busca salvar la especificidad del meme como una expresión visual, cultural y comunicacional. Pero bueno, esto es algo que se está discutiendo. No hay una última palabra, no hay una última, no hay nada escrito en cuanto a definitivo, en cuanto a caracterizarlo, pero tiene elementos del lenguaje, tiene elementos de la comunicación visual. O sea, está ahí, está vivo, es una nueva forma de expresión. No sé si es suficiente para hablar de ella como un idioma propio, pero sí como un código que participa de otras formas de comunicación, que son visuales, sonoras, de imagen en movimiento, de imagen fija, y obviamente lingüísticas, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Noemí Guzmán me pregunta, ¿utilizar memes para difundir el arte sería algo benéfico o perjudicial? Otra vez regreso yo mucho. Por ejemplo, justo en las últimas semanas yo he estado siguiendo una cuenta muy interesante que está tanto en Facebook como en Instagram, que se llama Prietologías. Y Prietologías lo que está haciendo básicamente es señalar estas concepciones de México desde el mundo del privilegio de la clase media y alta en este país, que, pues hay que decirlo, están mayoritariamente compuestas por poblaciones blancas.
Y entonces lo que hacen esta cuenta Pictologías o Whitesicans, por ejemplo, en Twitter es señalar pues esta visión tan corta y muchas veces muy poco empática y pues muy poco realista de cómo nos vivimos en este país, ¿no? Y que en realidad cuando hacen contribuciones a la cultura o al arte, pues muchas veces es para refrendar un privilegio social y no para hacer para dar argumentos a través de su obra artística que faciliten la discusión, lo que estamos viviendo en México, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo creo que en realidad es muy bienvenida el uso de estos memes para dinamitar estas discusiones, ¿no? Que las hemos postergado por miedo, por prejuicio y también por una cuestión de dejar que ciertas voces siempre hablen como las representativas, cuando la expresión cultural y artística la hacemos eh, personas de todas las redes sociales, con todos los contextos socioculturales, con todos los bagajes educativos, académicos o paralelos a la academia, y me parece que es importante, ¿no? Me parece muy importante que suceda, ¿no? Y que el meme sea un motor para ello, para discutirlos, me parece increíble, me parece estupendo. Creo que, claro, en efecto, el problema de las redes sociales es que no podemos discutir, vamos, porque hay límites de espacio, ¿no? Y límites incluso temporales, pero creo que lo importante es aprender de discusiones que se inician en redes sociales y llevárnoslas a otro contexto y lugar donde sí podamos continuarlas, no dejarlas morir. Creo que eso es algo bien importante, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho sus preguntas, su interés y su participación en este taller. De nuevo agradezco a la doctora Miki Yokoigawa del Instituto de Artes, obviamente al propio instituto y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la oportunidad para acercarme con ustedes y discutir, y ojalá podamos continuar esta conversación pues en un futuro cercano, ya sea en línea o presencialmente. Muchas gracias. Buenas tardes.